Ah, estamos bien. Seguimos con la iglesia que continúa en casa. El otro día compartíamos un texto bíblico en relación a esto y hoy les traje otro para que sigamos pensando en esta cuestión de que la iglesia, ¿sí?, ya estuvo dentro de las casas. Y traje el texto, está acá en 1 Corintios 16, donde al finalizar la carta dice: Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Y aunque estamos en casa, tenemos que tener en claro que la iglesia sigue funcionando, como estamos diciendo. Los templos están cerrados, pero la iglesia sigue viva en nuestros hogares. Siempre debemos examinarnos, dice la palabra del Señor, en nuestro andar como hijos de Dios. No es una cuestión nueva. Esto ya lo sabíamos, lo escuchamos. Aunque muchas veces, que al estar entretenidos con la rutina, escapábamos fácilmente de hacerlo, quiere decir de examinarnos como debíamos. Y hoy por ahí, ante esta realidad, nos empezamos a dar cuenta que estamos entrando en un examen global. Quieras o no, te hayas evadido antes o no, hoy en día todos estamos siendo examinados por la misma realidad. Hoy el mundo entero está pasando por este examen donde se empieza a ver cada vez más aquellas cosas que estaban tapadas. Cosas que por ahí antes no salían a la luz, cosas que quedaban escondidas en la rutina, en el trabajo, en los compromisos, en muchas reuniones también puede ser, cosas que pasaban, pero que estaban ocultas a los ojos de todos. Y hoy en día se empiezan a ver. Los diarios, por ejemplo, empezaban desde un principio a poner estas noticias. ¿Sí? Cuarentena total. ¿Cómo el encierro afecta psicológicamente a las personas? ¿Qué provoca la cuarentena en las familias? Síndrome de la cuarentena. ¿Qué es y cuáles son los síntomas con los que se presentan? ¿Qué produce en la mente y en las emociones vivir en cuarentena? Particularmente por mi trabajo tengo que estar en contacto con personas que están viviendo el encierro y con varias. Todos los días, a veces Debbie llega del trabajo y me encuentro hablando con alguna familia, ¿sí? Y hay cosas que escucho que nos hacen pensar cómo es que estamos viviendo antes. Pongo un ejemplo nomás, ¿sí?, para que tengan presentes. El otro día hablaba con un padre que me decía que estaba preocupado porque la escuela no mandaba más tarea. Yo le pregunto: mire, está mandando tarea, trabajo conforme a esta realidad, y dice: ¿y qué hago con mis hijos las horas que restan que iba a la escuela? ¿Por qué estaba 8 horas ahí? ¿Qué hago 8 horas con mi hijo? Y yo le dije: eso no es un problema. ¿Qué hace uno con su hijo en su casa? Algunos por ahí están preguntando: ¿qué hago ahora con mi esposa al lado? ¿Cómo arreglo mi familia? ¿Cómo llevo? No, de verdad hay gente que no la está pasando bien. Hay gente que en estas circunstancias empezaron a pasarla bastante mal. Y empieza a verse eso. Ya estamos 2 meses avanzados y empiezan a verse esas crisis que estaban ahí, de las cuales uno antes podía escaparse. ¿Sí? Podía salir. Los síntomas, por ejemplo, de este síndrome que los psicólogos dicen son frustración y aburrimiento, tristeza, nerviosismo, irritabilidad e ira, confusión con respecto a la situación, insomnio y agotamiento. ¿Sí? Hoy nos reíamos porque David trajo unos huevos de Pascua y cuando se levanta la nena los consiguió en oferta porque van quedando las cosas por ahí. Y la nena dice: ¿qué hace un huevo de Pascua si ya pasaron las Pascuas? No, le dije: ya pasó un año entero y estamos en 2021, me dice. Digo: ¿cómo, papá? Me dice una de ellas. La realidad es que la gente ya no sabe ni qué día está, empieza a vivir de una forma bastante particular. Pero también tengo que preguntarnos, además de qué pasa en las familias, ¿qué es lo que está haciendo esta cuarentena en las iglesias? Y en los hijos de Dios, y en los cristianos, porque también se está dejando ver lo que antes por ahí no se veía. Por ahí en algunos hogares, ¿sí?, hay cosas que antes desconocíamos, no veíamos, y ahora, en la cuarentena, salen a la luz. O algunas emociones que teníamos, que las distraíamos con algunas cosas, y que ahora salen a la luz. O algunos pensamientos que empiezan a salir.
Bien sabemos y escuchamos muchas veces por lo que dice Santiago capítulo 1, que nuestro espejo es la palabra de Dios, que ahí es donde tenemos que vernos. Pero también bien sabemos y tenemos que ser honestos, que a veces usamos otros espejos. Y que en los últimos tiempos, antes de que llegue la cuarentena, ¿sí?, hubo espejos que fueron muy utilizados por los cristianos para por ahí no ver lo que teníamos que ver. Hay otros que aún siguen. Por ejemplo, estos espejos todavía siguen. Hay personas que siguen fabricando fotos y cosas para querer mostrar de algo que por ahí no es real. Me gustó esta imagen porque parece ser que por más que seamos peones, cuando muchas veces vamos al espejo, todos queremos parecernos más a un rey. Parece que a las personas no nos gusta encontrarnos, y más cuando la Biblia nos recuerda que somos peones. ¿Sí? Cuando uno va a la palabra de Dios nos recuerda que si estuviéramos hablando del tablero del juego del ajedrez, nuestra posición sería de siervos, de alguien pequeño, no de alguien con grandeza. Pero nosotros parece que queremos vernos en un espejo e intentamos ver cómo lograr que la imagen sea esa, que la imagen sea grandiosa, que la imagen impacte y pensamos que de esa forma estamos haciendo las cosas bien, y por ahí no es así. En todo el Sermón del Monte que estuvimos compartiendo desde el año pasado y principio de este año, queda algo claro, que siempre el cristianismo tuvo un espejo donde mirarse. Y el Sermón del Monte es un claro espejo para el cristianismo, para la iglesia, para tu vida y para mi vida. A medida que vamos avanzando en la lectura, en ese espejo nos encontramos y decíamos, ¿qué está buscando Dios producir en mi vida? Estamos casi llegando al final del Sermón del Monte, estamos en el capítulo 7, hoy vamos a avanzar los versículos 13 y 14, donde ya Jesús, después de ir pasando por múltiples enseñanzas del sermón, va a empezar a confrontar a los oyentes. Y nos empieza a confrontar a nosotros con la cuestión de elegir. Porque a veces nosotros sabemos muchas cosas y no elegimos. Bueno, saber muchas cosas y no elegir es un signo claro de inmadurez en la vida. Es un signo claro de no avanzar. Por eso hay momentos en los cuales Dios ya no nos sigue diciendo otras cosas nuevas, sino que nos confronta directamente con elecciones, con decisiones. El título del mensaje de hoy va a ser Esfuérzate en la gracia. ¿Sí? Basado no solo en el Sermón del Monte, sino en este pasaje que está en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, que dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Débora podría ser ya 3 meses, vino con este versículo a charlar acá en la mesa. Me acuerdo que nos pusimos porque nos generó contradicción. Y vamos a ser honestos. A los creyentes parece que este término nos va a generar contradicción. ¿Por qué? Porque la gracia entendemos que es un regalo que hemos recibido de Dios. Y cuando uno dice, esfuérzate en la gracia, dice, pero ¿cómo me tengo que esforzar en un regalo? Si ya lo recibí. ¿De qué esfuerzo me está hablando la Biblia? ¿Cuál es el planteo en el cual me tengo que esforzar? Entonces, parece contradictoria la expresión que tiene Pablo a Timoteo, pero es la indicada. Porque uno cuando se enfrenta al Sermón del Monte, se empieza a dar cuenta que Jesús está pidiendo a los creyentes que nos esforcemos en la gracia que nos dio. Hoy vamos a leer estos 2 versículos. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje es muchas veces elegido para predicar el Evangelio, y bien tomado, más fuerte creo que es el de Lucas capítulo 13, a considerar para predicar, que acá vamos a ver solamente unos pocos versículos de ese pasaje. Es otro momento en la vida de Jesús, es mucho más adelante, está próximo a Jerusalén, dice, pasaba Jesús por las ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén, ya estaba subiendo, y alguien le dijo, Señor,
¿son pocos los que se salvan? Y él le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Aunque la expresión es similar, veíamos entrar por la puerta angosta, y acá es esforzados a entrar por la puerta angosta, los tiempos verbales son distintos, porque dicen, muchos procurarán entrar en un futuro, cuando la puerta probablemente ya se haya cerrado, varios van a estar golpeando afuera diciendo, Señor, Señor, ¿por qué estoy afuera? Y es lo que habla más Lucas capítulo 13. Pero en este caso, ¿sí?, la mirada está puesta en ver, ¿sí?, en ver que nosotros tenemos que esforzarnos en esa gracia que el Señor nos ha dado para poder andar con Él. ¿Cuál es la idea de la puerta estrecha en el contexto del Sermón del Monte? ¿Cuál es la idea de la puerta ancha en el contexto del Sermón del Monte? Porque está bien que en Lucas hablemos en el contexto de la salvación, pero en el sermón Jesús está hablando de otras cosas, además de la eternidad y de la vida acá en la tierra en relación con la eternidad. Porque otra cosa que a veces nos pasa a los creyentes es, con esta cuestión de la seguridad de salvación que hay en Cristo Jesús, nos olvidamos que nuestra vida acá en la tierra tiene directa incidencia con la vida que Dios preparó en un futuro. ¿Entre qué tenemos que elegir realmente al pensar en las dos puertas? Entre dos clases de justicia, la de Dios o la de los fariseos. Mateo 5, Jesús muchas veces está hablando de esos dos tipos de justicia. Entre dos clases de devoción, la de Dios y la de los fariseos. Mateo 6 habla de la ofrenda, la limosna, la oración, del ayuno. Dos clases de devoción. Entre dos tesoros, en la tierra o en el cielo. Entre dos ambiciones, las riquezas o Dios. El sermón siempre estuvo confrontándonos. Cuando uno va leyendo el sermón entero, Jesús siempre estuvo confrontándonos. Pero al llegar a Mateo capítulo 7, versículo 13 y en adelante, ya confronta que hay que tomar decisiones. No empieza a dar estos dos argumentos. Dice, bueno, es hora de decidir. Y si hay dos caminos, uno espacioso y uno angosto. Hay dos puertas, una ancha y una estrecha. Hay dos tipos de maestros, uno falso y uno verdadero, que eso lo veremos posteriormente. Hay dos formas de orar, de palabra o en obra, en acción concreta. Y hay dos tipos de cimiento, la arena o la roca. Y hay que elegir. A partir del versículo 13, Jesús confronta a los oyentes a que hay que tomar una decisión. Si uno va a elegir una puerta, un camino, si va a cuidarse o no de un tipo de maestro, si uno va a estar atento a llenarse de palabras o actuar, si uno va a estar atento a ver dónde va a edificar todo lo que está haciendo, cuál es el cimiento. Hay que elegir. La enseñanza ahora, dice, ya le dije todo, ahora hay que tomar una decisión. No es la primera vez que Dios confronta a las personas a elegir. En Deuteronomio 30 lo hizo Moisés delante del pueblo. Les dice que Dios puso delante de ellos dos caminos, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Josué le dijo, escojan a quien sirvan. Elías dijo, claramente a todos, le dijo, acá está Dios, ¿sí? Y acá está Baal, elijan. Jeremías también, ¿sí? En Jeremías 21, desafía a las personas a elegir. Lo interesante de todas estas escenas, que a mí me llama la atención, es que los que son desafiados son el pueblo de Dios. Es obvio que cuando uno piensa en los mensajes de predicación, nosotros desafiamos por ahí a aquellos que no conocen a Cristo, a que le sigan. Pero Moisés desafió al pueblo de Dios. Josué desafió al pueblo de Dios. Elías desafió al pueblo de Dios. Jeremías desafió al pueblo de Dios. Y Jesús en el Sermón del Monte desafió también al pueblo de Dios. No estaba desafiando a aquellos que no le conocían. Desafiaba a los mismos judíos
que estaban escuchándole. Y las enseñanzas de Cristo del sermón desafían a los cristianos a tomar decisiones, a que pensemos justamente de qué forma estamos viviendo hoy en día. Las decisiones tomadas hasta el día de hoy hablan de los principios que rigieron nuestra conducta. Si hoy en día sale de mi vida tal reacción, tiene que ver con las decisiones que yo tomé en el pasado. Si, por ejemplo, hoy yo le respondo a Débora de una mala manera en casa, tiene que ver justamente con las decisiones que yo tomé hasta hoy. Si algo estuve haciendo mal con mis hijas, en mi familia, tiene que ver con las decisiones que yo tomé hasta hoy. Hablan de esos principios que yo tenía y que Jesús fue confrontando en el sermón. Pero llega un día que Jesús te dice, ¿ahora qué camino vas a elegir? Pues ya sabes cuáles son tus conductas hasta hoy. Pero yo estoy esperando una conducta diferente a partir de hoy en adelante. Esta es una de las mayores cuestiones que confronta el Sermón del Monte. La foto que veíamos antes, el espejo que nosotros vemos o la imagen que a veces queremos generar de autoengañarnos. Todo el sermón está confrontando esto. Cómo peones se querían convertir en reyes. O lo decimos en los términos de Jesús, cómo personas comunes y corrientes se pusieron por encima de otras, ¿sí? Para agarrar y querer decir, yo estoy en primer lugar. Si vas a seguir pensando en cuán grande podés ser vos, o cuán grande puede ser Dios en tu vida. Esa es la discusión del Sermón del Monte, porque el cristianismo tiene que ver justamente con esto. Con que una persona mengüe para que Dios crezca. Y el sermón está confrontándonos todo el tiempo con esto. Si nosotros nos ubicamos en quiénes somos para dejar que Dios crezca en nuestras vidas como Dios quiere crecer. Hoy vamos a hablar de las decisiones que podemos empezar a tomar en nuestras vidas para que ella sea distinta la vida a partir de hoy. Tenemos el camino espacioso y el angosto. Vamos a hablar de algunas diferencias. La primera es la diferencia de velocidad. ¿Por qué digo esto? Las cosas duraderas nunca se hacen deprisa. En un camino espacioso es muy probable que nosotros podamos tomar mayor velocidad. Pensá cuando agarrás una autopista. Una cualidad de andar en una autopista, ¿cuál es? Que hay carriles que son más rápidos y que puedes pisar el acelerador. Y que si no hay mucho tráfico, puedes ir más veloz. Pero los caminos angostos, pensá en agarrar una calle, que es de una sola mano, que da muchos autos, algo que nos mata es que no podés ir a velocidad, que tenés que ir despacio, que no podés pasar a nadie. Entonces, hay una diferencia de velocidad también entre el camino espacioso y el angosto. Y acá traje algunos ejemplos. Miren, el pueblo de Israel y Moisés. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, vuelvo a decir, tardaba en descender, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, rápido Aarón, ya levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Acá vemos que el pueblo quiso tomar la vía rápida, el camino espacioso, no el angosto. Vamos, no hay que tardar, que darse prisa. Y seguramente, cuando uno toma el camino espacioso, uno va a empezar a ver que la impaciencia brota. Miremos el ejemplo de el rey Saúl y el profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 13. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Grafico la escena. El pueblo de Israel salía a la batalla con los filisteos. Y estaban esperando que llegue Samuel para ofrecer sacrificio antes de ir a la batalla. Y Saúl no aguantaba. Él quería tomar otra velocidad. Él quería ir más a prisa. Entonces dijo, bueno, voy a ofrecer el holocausto a Dios, si Samuel no llega. Lo interesante es esta expresión, cuando él acababa de ofrecer el holocausto. Fue muy interesante que no es que Samuel no llegó nunca. Samuel llegó inmediatamente después. Y ahí fue cuando
Samuel le dice, ¿qué hiciste? Porque él salía rápidamente. Escuchemos la respuesta de Saúl. Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba. Y ahí podemos hablar, y vi que tú no venías dentro del plazo señalado. Y vi que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije, y ahí pongo un paréntesis, es decir, me convencí. Cuando somos impacientes, cuando no estamos dispuestos a ir a la velocidad que Dios pone en nuestras vidas, somos propensos a convencernos de las acciones que vamos a llevar adelante. Yo hago esto porque no te das cuenta, Moisés tarda en bajar. No te das cuenta, la gente está desesperada. No te das cuenta, mira, vos no venías. No te das cuenta, se me viene todo en contra. Tenía que hacer algo. Ahora descenderán contra mí los filisteos, dice. ¿Y habían descendido los filisteos? No, era el autoconvencimiento que tenía Saúl. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Y noten acá la frase, me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Ese no es el esfuerzo que quiere Dios. Ese no es el esfuerzo en la gracia. Ese es el esfuerzo que tienen los fariseos cuando se paran delante de la sinagoga, ¿sí? O tiene aquel que da limosna en público. Es ese esfuerzo. Porque vamos a ser honestos que aquellos que no van por el camino angosto también se acoplan a un esfuerzo. Pero no es el esfuerzo que a Dios agrada. El esfuerzo que tiene que elegir el Hijo de Dios es esforzarse en la gracia, en esperar, en buscar a Dios, en ver su obrar, en confiar en Él, en hacer tesoros en el cielo, en hacer las cosas en silencio, donde nadie las ve, en buscar una justicia que no es la de los hombres, sino que es la de Dios, y que a veces por esa justicia uno tiene que padecer. Ese es el esfuerzo del creyente, es el esfuerzo en la gracia de Dios. Ese es el camino angosto, muy distinto al espacioso. Aquellos que andan por el camino espacioso, repito, se justifican, se convencen. Ven una escena y dibujan una fantasía en su mente para decir, y lo tenía que hacer. ¿No se dan cuenta? Pero a Dios no le agrada. El pueblo de Israel y Samuel, ahí en la escena lo ve, en las dos escenas, impaciencia en las dos, autoconvencimiento, autoengaño e inmadurez. Saúl fue inmaduro. El pueblo de Israel también fue inmaduro. Y se ve en la velocidad y en el camino que eligieron. Porque volvemos a repetir, las cosas duraderas nunca se hacen deprisa. En el plan de Dios, los tiempos de Dios nos enseña que Dios lleva una marcha que es la suya. Pongo un ejemplo rápido. Moisés quiso sacar al pueblo de Israel prontamente y estuvo después esperando 40 años para volver a sacarle. Mató rápidamente a un egipcio, quiso hacer las cosas deprisa, pero realmente no fue el camino que Dios quería. Mire la respuesta de Samuel. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Porque ahí está el esfuerzo en la gracia. Los que se esfuerzan en la gracia, se esfuerzan en guardar lo que Dios dice, no en generar una escena que no existe. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Me impacta esta expresión, locamente has hecho. Cuando elegimos el camino espacioso, cuando dejamos de lado lo que Dios nos dice, obramos locamente. Y pregunto, pero para que cada uno lo veamos en nuestra vida, si es que los hijos de Dios podemos obrar locamente, si el pueblo de Dios puede obrar locamente. Y estoy convencido de que sí, de que muchas veces cuando dejamos de lado lo que Dios nos pide que hagamos y ir a su velocidad, obramos locamente. Y también pregunto, ¿cuántas cosas Dios no ha podido confirmar todavía en nuestras vidas como resultado de nuestra impaciencia? Porque pensemos que el reino de Saúl no fue confirmado.
no pudo establecerse a partir de su impaciencia. Sí siguió, porque siguió el reino de Saúl, pero no fue confirmado para siempre. Y a veces en la vida del creyente hay cosas que justamente no maduran, no cambian, se mantienen en el mismo lugar, justamente porque vamos a una velocidad que no es la de Dios, que es la del camino angosto. Otra cuestión es la diferencia de límites. El camino espacioso tiene otros límites que el camino angosto. Y acá tenemos que pensar en relación a la vida indisciplinada contra la vida disciplinada. Porque aquel que anda por el camino angosto es el que entiende que hay límites que rigen la conducta. Hay una porción en el libro de Proverbios, a partir del capítulo 22, creo que el versículo 8 y 9 empieza ahí, que tiene el nombre de los dichos de los sabios. Son el capítulo 22, 23, 24, hasta el 27. Es un conjunto de proverbios recolectados, no escritos ya por Salomón, pero sí del pueblo de Israel, que se consideraban que correspondían a personas que con sabiduría y la inspiración de Dios pudieron agarrar y llegar a estas conclusiones que Dios les dijo. Miren, por ejemplo, y hay muchos de estos en esa parte de la Biblia para leer, uno cuando lee los dichos de los sabios, vale la pena leer cómo aparece esta idea de los límites. Por ejemplo, dice, no traspasen los linderos antiguos que pusieron tus padres. Un lindero es una pared, un límite, no lo traspases. Si te enseñaron a llegar hasta tal lugar, no cambies de ese lugar, no vaya más allá. Pero muchas veces, ¿sí?, los creyentes transgreden esos límites. O miren lo que dice en ese conjunto de dichos de los sabios. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. ¿Qué es eso? Poné límite. Poné límite a tu garganta. Si tienes gran apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Los que andan en el camino angosto entienden que la vida cristiana tiene límites. El Señor mismo lo llamaba a llevar su yugo, su carga, a cargar su cruz. Y eso limita nuestra forma de movernos en la vida. Si estamos llevando la cruz como el Señor la llevó, y estamos llevando su yugo, que es ligero, y su carga, que es liviana, nuestro andar no puede ser igual de los demás. Yo no puedo andar como andan otras personas. Termino andando en cierta estrechez e incomodidad. Dice también, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. En el mismo conjunto de los dichos de los sabios. ¿Sí? Otro límite. Lo interesante es que está diciendo que uno tiene que ponerse los límites. Cuando uno va a las cartas de Pablo y encuentra las cuestiones que él dice que tenemos que evitar, no está diciendo que nos limitemos, que empecemos a saber decir que no. Porque el camino angosto tiene límites. El espacioso tiene amplitud y libertades que a veces nos ajustan a la realidad cristiana. Dice también ahí, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. El mismo pasaje de los sabios dice también acerca de no tomar préstamos, no endeudarse, y los tantos límites para tener en cuenta. Por eso uno empieza a entender que andar por el camino angosto es esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Es ese esfuerzo el que tenemos que tomar nosotros. Recomiendo el libro de la semana, así como cada clase voy recomendando un libro. De este no conseguí ni un extracto, ni una porción de película, aunque después voy a recomendar una película, pero sí es un libro que vale la pena leer. Si alguno quiere pasar por cada, yo se lo presto. El que quiera me dice paso, no tengo, se lo puedo prestar. Le ponemos alcohol en gel para que no pase nada, y si tienes miedo le pones un fósforo y se enciende. Y ya destruimos el libro. Pero bueno, la idea es, este libro también lo podés conseguir, hay librerías que están funcionando. ¿Cuál es la que vos decís? Es a su imagen. A su imagen, se puede encargar, te lo llevan a domicilio. También está límites en matrimonio, límites con los hijos. Y es una buena forma de entender que los creyentes tenemos que esforzarnos en la gracia
y que los límites tienen buenos resultados y que muchas veces hay cosas que empezamos a recibir cuando andamos en este camino que Dios nos puso. Y podemos ver cómo se confirman cosas que dice la palabra de Dios para la vida del creyente por tomar este camino angosto. Y por otro lado, el camino espacioso y el angosto, la diferencia puede ser la reflexión. Porque el camino espacioso a veces es improvisado y el camino angosto es meditado. Les hago una pregunta, pensando otra vez en la autopista y en las calles angostas. ¿Dónde ocurren más accidentes? En las autopistas, piénsenlo. ¿Por qué? Porque la gente, como hay más espacio, improvisa de manejar y hace maniobras imprudentes. Pero cuando vas por una calle que es angosta, no puedes improvisar. Te manejas con cuidado. Para tener en claro nuestros valores, no debemos ver el principio del camino, sino el final. Y las personas que andan en el camino angosto examinan también eso, examinan cuál es el final. Y uno va a Mateo 7 y ve que en uno el final es vida y en el otro es perdición. Por eso uno cuando decide tomar decisiones tiene que ver las cosas no a la luz del tiempo, sino a la luz de la eternidad. Y a la luz de lo que Dios quiere para nuestra vida, no solamente acá en la tierra, sino en la eternidad. Miren lo que dice 2 Corintios 5:10, texto que bien sabemos. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, los creyentes, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que aprender a meditar sobre nuestras acciones y su implicancia, no para el día de hoy o para el día de mañana, sino a la luz del cielo. Hay acciones que nosotros tomamos, hoy en día decimos, bueno, ¿cuán grave será esto? ¿A quién afectará tanto? Pensemos un momento, a ver, si le puedo pedir perdón, vamos a tomar un ejemplo, yo hablo mal de Ángel y me tomo el tupé de decir barbaridades de Ángel y después Ángel se entera y digo, bueno, ¿qué trascendencia tiene esto si después, Ángel, ¿me perdonás? Pero a la luz de Dios, hasta mis palabras ociosas tienen peso en la eternidad. El camino estrecho tiene que llevarnos a pensar, como bien el Señor lo dice, ¿sí? Aquello que haces en lo oculto, ¿sí? Tu Padre va a reconocer en público. Y no solamente en público acá, en los resultados de tu vida, sino en la misma eternidad. Porque se va a ver. Nuestras acciones acá en la tierra se van a dejar ver en el cielo. ¿Cómo llegaron estos peces muertos a esa costa, en la costa de Berazategui? Esto pasó hace 4 años en Berazategui. Los peces muertos llegan a una playa solo porque siguen la corriente. No tienen que hacer más nada, Un pez muerto, la marea lo lleva ahí. Ahora, si los peces muertos solo sigan a la playa porque siguen la corriente, yo me pregunto, ¿los matrimonios muertos son los que siguen la corriente? Y las familias muertas son las que siguen las corrientes. Y la religiosidad muerta, la farisaica, es la que sigue la corriente, que es hacia donde está yendo Jesús en el Sermón del Monte. Está diciendo que hay que tener cuidado con este tipo de vida que se practica, que no tiene nada que ver con la vida que Dios imparte, con la gracia que Dios da, en la cual el creyente tiene que esforzarse por caminar en esa gracia, como lo invitaba Pablo a Timoteo. En el camino espacioso o fácil hay diversidad de opiniones. En el camino angosto hay una sola opinión. Y no es la mía ni la tuya, es la de Dios. Podemos discutir, a veces los cristianos entramos en discusiones por opiniones. Mejor ir a la Biblia y pensar qué es lo que dice Dios, en vez de discutir y decir, yo creo que acá dice, no. La opinión de Dios es la que cuesta en el camino angosto. En el camino espacioso fácil hay tolerancia a la práctica del pecado. ¿Sí? ¿Dios tiene tolerancia del pecador? Sí. Obviamente, por eso nos ama y nos perdona y despliega su misericordia. Pero en el camino espacioso
se tolera la práctica del pecado. Y el pueblo de Israel, al cual habló Moisés, Josué, después Elías, después Jeremías, y ahora Jesús en el Sermón del Monte, y hoy también a nosotros, ¿sí? Era un pueblo que agarraba y practicaba el pecado. Que Jesús lo confrontó por su práctica. El problema no es si somos pecadores, eso ya lo sabemos, somos pecadores. La práctica es el ejercicio que hacemos de algo. Y Dios en ese sentido dice, no hay tolerancia, sí tolera al pecador, lo ama, despliega su misericordia, su gracia, lo vuelve a perdonar, lo ayuda, lo sostiene. Pero el espacioso tolera esto. En el camino espacioso hay restricción, no hay límites. En el camino espacioso, los caminantes siguen sus propias inclinaciones. La superficialidad, el amor a uno mismo, primero estoy yo, la hipocresía, que Jesús la denuncia dentro del Sermón del Monte, la religión mecánica, la falsa ambición. Esas son las notas que tiene ese camino espacioso. En la puerta ancha hay lugar para nuestro equipaje. El orgullo, la autojustificación. Pero hoy ustedes tienen una imagen de un tipo de puerta estrecha. Y te digo que por ahí no entran muchas cosas. Apenas podemos entrar nosotros y agachados. Y en la puerta estrecha hay que hacerse más chiquitos, hay que dejar todo atrás, hay que inclinarse hasta ese, hay que estrecharse uno mismo. Porque es necesario para entrar por ahí. Hoy voy a dejarles esta película, como cada semana vemos una película, les dejo la película para ver en la semana. Y voy a desmutearlo por un segundo para ver quién me puede decir. Voy a preguntarle, a ver. Elena, te estoy iniciando audio. ¿Viste la película, Elena? ¿Cuál? La imagen que está ahí en pantalla, ¿la viste? Espera que no veo la imagen. Ah, a ver, estoy viendo el audio a varios. ¿Quién me dice qué película es? Reto de Valientes. ¿Cuál es? Reto de Valientes. Reto de Valientes, ¿quién lo dijo? Valientes. Valientes, ¿eh? Es Valiente, exactamente. Reto de Valientes. Es una película donde un grupo de hombres, que podríamos ser nosotros, ¿sí? Hombres, mujeres, en la actualidad, se dan cuenta que los retos de Dios a elegir siguen estando, que no desaparecieron. El reto de Valientes. Y miren qué interesante la frase que está debajo. Yo nunca le había prestado atención a esa frase. El honor comienza en el hogar. Podríamos decir, el testimonio comienza en el hogar. La vida cristiana comienza en el hogar. Hoy estamos en nuestras casas. Antes por ahí hablábamos esta cuestión de que en la iglesia hay que ser, vamos, hay que guardar el testimonio también en las casas, pero hoy no nos queda otra. Hoy sí o sí hay que guardar el honor ahí. Hoy estamos en la casa metidos y tenemos que agarrar y mostrar nuestra actitud para con los que están en casa y la vida cristiana tal cual debe ser. No podemos patear la pelota. Estamos desafiados. Dios nos puso en nuestras casas a vivir el cristianismo, a practicar el cristianismo, que por ahí a veces quedó de lado y lo dejamos para el domingo, para el ministerio, para las reuniones, lo dejamos para otros espacios y no para practicarlo en nuestro hogar, amando a nuestras esposas, honrándola, sujetando las esposas a los esposos, criando a los hijos con amor, siguiéndolos, acompañándolos, cuidándolos, siendo de testimonio para los vecinos. Hoy estamos recontra desafiados a pensar que nuestro testimonio comienza en nuestras casas, de que la vida cristiana no es una cuestión de los templos, como a veces nos acomodamos a esa realidad. Hoy estamos desafiados a entender que la vida cristiana tiene que ver con el día a día, y en esta situación que estamos pasando, se deja ver, como le decía al principio, se deja ver qué tipo de vida cristiana teníamos. Les recuerdo, yo trabajo en una escuela cristiana. Hay muchas familias cristianas que envían a sus hijos ahí, muchas.
Y cuando los llamo, me sorprende escuchar lo difícil que la están pasando. Y a veces creo que esto no es ajeno a nosotros dentro de la iglesia y tampoco es ajeno a la sociedad. Es algo que está ocurriendo. Muchos cristianos están siendo desafiados hoy en día a preguntarse qué camino habían elegido. Si estaban en la amplitud o en la estrechez de caminar con Jesús. El destino se escoge según el camino. El destino que vos tuviste hasta hoy, como decíamos al principio, o lo que sembrás hoy, lo que sale, es resultado del camino que cogiste hasta hoy. ¿Sí? Pero el destino que escojas de ahora en más, también sigue siendo según el camino que escojas. Y el camino es Jesús, sigue siendo Jesús. Si ustedes cuando terminen la reunión, estén en la semana y les llega este video, repasen esos pasajes que les dije yo en el libro de Éxodo, en Deuteronomio, en Josué, en Reyes y en Jeremías. Van a encontrarse que lo que están pidiendo Moisés, Josué, Elías y Jeremías al pueblo, prácticamente es lo mismo que está pidiendo Jesús acá. Que caminemos con Él, que andemos con Él, que vivamos con Él. Que salgamos de ese lugar donde a veces nos hemos posicionado para vivir el camino real con Jesús. Así que somos desafiados por el Señor a poder examinar nuestra forma de andar, pero estamos como obligados en todas las áreas. Y me gustaría que oremos, ¿sí? Antes que tengamos un tiempo más de saludarnos y compartir, pero pensar en este gran desafío que tenemos de parte del Señor. Yo voy a pedirle a Damián si puede tener una oración y después vamos a charlar un ratito acerca de algunas impresiones. Dami. Hola, está bien, ¿no? Sí. Oramos. Señor que estás en los cielos, gracias. Te damos por esta clase, esta reflexión, este estudio de tu palabra que nos hace reflexionar en las cosas que el Señor decía en ese momento, pero también que nos hace replantearnos la realidad en la que vivimos hoy en día, Señor. Y sin duda que tenemos que atravesar esta disciplina que se aprende en el hogar, que se aprende en la estrechez también, de esforzarnos en tu gracia, Señor, y de entender que a veces las cosas cuestan, que a veces requiere esfuerzo, si no el Señor no lo hubiera dicho, pero que a largo plazo trae su fruto, Señor. Te damos gracias por tu consejo, danos, valga la redundancia, fuerzas para esforzarnos y poder permanecer firmes en tus cosas, y en ese momento de equivocación también levantar la cabeza, pedir tu ayuda y seguir adelante, porque sabemos que también siempre estás ahí para darnos las oportunidades que necesitamos. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia para con cada uno de nosotros y por poder escuchar tu voz en este tiempo. Oramos agradecidos y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.